Muy bien. En cuanto entre, le damos participación al maestro. ¿Qué les parece? Sí, Para, claro que sí. continuamos aquí entonces y ahí como siempre una disculpa por estos inconvenientes, maestra. Bien. Vamos, continuamos entonces. Aquí hay una propuesta de cómo es que vamos a ir abordando. Vienen ahí los incisos, pero quiero resaltar mucho de las investigaciones o las líneas de investigación para nosotros, ustedes, colegas, respecto a lo que es en cada enfoque. Por ejemplo, en el primer tema de reforma curricular en educación básica, como ustedes notarán, pues vamos a analizar esas brechas entre el currículum prescrito y el currículum en acción, hablando de sus contextos específicos, tomando en consideración sus valiosos aportes que estaban realizando ahorita, que realizaron en su presentación, para ver esa brecha que encontramos sustancial entre lo que ocurre en la forma en que se implementa cualquier reforma, y viene, valga la redundancia, en el aspecto conceptual del mismo, y por otro lado, cómo es que encontramos esas contradicciones cuando ya se intenta implementar estos contextos en determinadas situaciones o en determinadas zonas, no solamente de México, sino prácticamente en cualquier lugar del mundo. Y aquí vamos a ver siempre o tratando de enfocarnos también en aspectos de casos comparativos, qué ocurre con estas situaciones en donde, por ejemplo, ahí ustedes encontrarán en el curso, ahí les puse un texto, una investigación muy reciente sobre las reformas educativas comparativas entre Argentina, Chile, México y, si mal no recuerdo, Perú, que son las que han llevado a cabo de manera profunda esos cambios que buscan simbrar el sistema de manera estructural. Sin embargo, como les menciono, se llegan a encontrar con dificultades a su vez porque los aspectos que se abordan en el mismo pues no llegan a tener una empalme clarísimo o lo que se busca que sea más claro entre las condiciones reales en el contexto específico en el cual se intentan implementar y toda una buena serie de buenos propósitos que intenta llevar a cabo esta reforma. Ah, adelante, maestro Julián. A ver si, para aprovechar, ahí que no. A ver, esperemos que pueda. Nada más para concluir este aspecto de presentaciones, a ver si nos escucha el maestro Julián. Creo que ahí está intentando conectarse en cuanto pueda y el maestro Julián aquí le damos el micrófono para su participación. Y bueno, veremos en este primer apartado. Vamos a ver entonces cómo se da este tipo de reformas curriculares en educación básica y cómo las encontramos para el panorama mexicano y cuáles son esas contradicciones. Para el segundo aspecto de la propuesta de educación de calidad, como mencionamos, vamos a entrar a cuestionarnos este concepto que hoy en día sí ya se empezó a diluir. Bien, ahí lo enfatizaba maestra Janet cuando se hablaba la cuestión de que sí hay un aspecto del humanismo que está retomándose, que es bueno, es indispensable, pero en este aspecto del humanismo, a partir del 2015-16, previo a este gobierno, se empezaba ya a cuestionar, a- a hacer paréntesis para acercarnos de manera crítica a este concepto de calidad. Incluso ahí lo vemos como una de las investigaciones que realizó el instituto ya desaparecido, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación,
Ahí se hacía énfasis en que se destacaba mucho los aspectos cuantitativos, no así las condiciones cualitativas, tanto de instituciones como de implementación del mismo proyecto y del aspecto de a qué nos referíamos con calidad, en qué sentido, bajo qué circunstancias socioeconómica, etcétera, etcétera. Y aquí se busca redefinir este concepto de calidad desde paradigmas alternativos, como ustedes van a constatar. Y bueno, se pretende que se enfatice en este aspecto, en el buen vivir o justicia curricular, que empezó a tomar en consideración la reforma de 2010, lo planteaba, lo analizaba, mas no se hizo mucho cambio circunstancial hasta finales del 2017, principios del 18, se empezó a hablar de la necesidad de si no prescindir del término calidad, si darle otro tipo de configuración, otra propuesta al mismo. Se pregunta en las investigaciones en la actualidad cómo medir la calidad educativa, incorporando dimensiones cualitativas como bienestar socioemocional, que ya lo estamos viendo o lo vemos desde hace tiempo, pertinencia cultural y participación democrática, que es lo que en la actualidad también están tomando bastante consideración e importancia desde ese aspecto, y no solamente mencionar la función de la calidad como meramente cuantitativa o de aspecto numeral, cuando tenemos una evaluación sumativa al final del curso, del semestre, del tetramestre o del ciclo escolar, sino hablar de las condiciones de una calidad plena en función de lo que es la estructura en una comunidad, institución, centro escolar, salón de clase y por supuesto cerrando con las condiciones dentro del aula. Ese es sí, nuestro laboratorio constante en el cual nosotros tenemos ahí una participación directa con lo mismo. Este sería el segundo enfoque, propuesta a desarrollar a lo largo del seminario y que también busco ahí motivarlos a ustedes en función de que a lo mejor hay un interés, algo de que a ustedes les pueda resultar valioso para posteriormente explorarlo ya en este espacio doctoral, que creo que va a resultar sustancial. Y no solamente en el ámbito doctoral, en cualquier ámbito posgrado, se empieza a enfocarse uno en esas necesidades de cómo voy a acercarme a esta problemática, a esta situación, elemento de innovación y que me resulta atractivo como práctica, como experiencia, como algo que yo quiero incidir en el mismo y tratar de realizar una aportación. Ahí lo dejo en su consideración. Y como vieron ustedes ahí, se les pide nada más un producto. Aquí no vamos a hacer tampoco buscar obtener el hilo negro. En ningún momento ese es el fin de un seminario, sino reflexionar, analizarlo y a su vez acercarnos al mismo, tomando en consideración también sus, su experiencia y conocerlo a partir de un pequeño video que ustedes desarrollen y que digan, quiero aportar o hablar de este tema que me resulta atractivo y que lo conozcamos todos y ahí lo, ustedes lo trabajarán, lo desarrollarán como un pequeño video expositivo sobre la consideración de qué es, cuál es su tema de interés o su postura frente a determinada propuesta de carácter de innovación, o a lo mejor de hacer un recorrido general sobre las reformas educativas y también buscando que les sirva a ustedes o que sea un insumo más para el desarrollo de sus investigaciones o lo que pretendan ustedes elaborar a posterioridad. Hay cualquier consideración es bien valiosa, ¿eh? Ustedes tengan la confianza de que aquí es bien importante esa apertura en cuestión de conocer también sus ámbitos de experiencia, sus críticas, sus análisis,
que no dejan de perder sentido en en nuestra labor, ¿no? Constante que realizamos frente al grupo, inmersa en ese panorama y circunstancia. Como tercer punto que vamos a resaltar a lo largo del seminario son las llamadas políticas de incentivos docentes. Aquí vamos a ver estos efectos no deseados de los incentivos individuales en la colaboración docente y la cultura escolar. Aquí, ahí me permito comentarles si desarrollé una investigación, dado que cuando hablaba de las reformas 2010 a la, bueno, que en realidad es la de 2010, me concentré bastante porque se mencionaba que era un tipo de reforma que iba a perjudicar a los docentes, dado que se les pedía pues llegar a determinados resultados producto de una evaluación de carácter global o de gran alcance, como podría ser PISA, Planea, etcétera, un grupo de evaluaciones masivas que terminaban por definir cómo iba la institución, pero se hacían comparativas y no se tomaron mucho en consideración, y eso es crítica que se hace tanto interna como externamente a este tipo de evaluaciones de gran alcance y en las cuales se excluyen intencionalmente, por ejemplo, países como Cuba, Chile, que dijo, no, yo me mantengo a la distancia porque no podemos realizar ese tipo de evaluaciones sin considerar los contextos específicos de las regiones. No hablamos ni siquiera de países, sino de las circunstancias que se dan en las distintas naciones y sus comunidades locales, localidades, estados de la República, es decir, hacer un tipo de evaluación de largo alcance y prescindiendo de los aspectos, características socioeconómicas, geográficas, demográficas, etcétera, culturales, pues resultaría banal, comentaban y argumentaban los países en los cuales menciono y se mantienen a la distancia. Pero ¿qué llevó a cabo esto? Pues hubo un problema. Se empezó a incentivar a esas instituciones que tenían resultados muy favorables con materiales, con económicos hacia la institución, hacia los profesores, y ahí se caen vicios y fuertes en los cuales se empieza pues incluso a hacer mal uso de esas evaluaciones y tratar de obtener los temas a los cuales se abordarían en las siguientes evaluaciones y se enfocaban 2, 3 semanas antes, previa a realizar este tipo de, de valoración institucional o de centro escolar. Y lo que llevó a la larga, pues hubo un problema de corrupción importante en los sistemas educativos porque querían saber cómo se les iba a evaluar, cuáles eran los temas y se dedicaba mucho tiempo. Y eso lo vemos a ustedes, no sé si han tenido oportunidad de acercarse a esta película que me parece muy interesante, que se llama Radical, donde sale Eugenio Derbez como representando a un profesor de secundaria, aunque ahí también hay que tomar en consideración que se hablaba del sistema básico, de una primaria, incluso que se ubica ahí en Tamaulipas. Pero es interesante cómo se hace una crítica frente a estos tipos de evaluaciones de carácter general o universal. Y entonces aquí vamos a buscar contrastar esta retórica meritocrática con la evidencia de esos factores contextuales que les planteo o de los cuales comento aquí. Como siguiente punto, el programa de escuelas de calidad, las PEC, que casi todos nosotros tuvimos oportunidad de acercarnos a la temática. ¿Cuál es el ángulo de investigación que se realiza en la actualidad a partir ya de la distancia? También es bien valioso y considerarlo siempre. Ya nos estamos acercando a investigaciones, pero que ya nos da
un espacio temporal para visualizarlas y analizarlas y que eso sirve bastante cuando ya se empiezan a alejar de manera temporal de nosotros y acercarnos con más detenimiento a esas características. Bueno, el PEC, que hay un ejemplo de gerencialismo educativo debido a que, como les digo, producto del punto 3 que es aplicar un tipo de evaluaciones amplias, y entonces, por supuesto que se fueron creando vicios en las instituciones y centros escolares donde se preparaban para lo inminente, que venía una evaluación global y para tratar de dar resultados en ese preciso momento, aunque se iba en detrimento de todo lo que se había construido, aparte en el centro escolar y las propuestas, y no se le preguntaba al docente, por supuesto. Al docente se le pedía o se le acercaban un grupo de manuales o de instructivos o de guías, y aquí lo digo yo muy entre paréntesis, entre comillado, para que pues nos dedicáramos constantemente a repasarlo 3, 4 semanas previas a esto. Y aquí vamos a estudiar cómo esta lógica de gestión desplaza los debates indispensables, pedagógicos sustantivos que iban en pro de pues reflexionar qué sucede con todos esos paradigmas educativos, qué hacemos, cómo lo afrontamos, cuál era la postura para la condición mexicana y de sus regiones. Y aquí también me permito comentarles que esta autonomía, esas preguntas de autonomía, se empezaron a realizar de manera muy concreta durante el gobierno de Peña Nieto, ¿eh? Es bien valioso y sí se rescataron muchas consideraciones de este aspecto, de esa reforma del 2012 y 2016 para educación media superior, que sería la reforma integral de educación media superior, donde se habla de esa autonomía. ¿Por qué autonomía? Porque hay que ver las características, los aspectos sociodemográficos de determinadas localidades, comunidades, estados de la República o regiones en los cuales pues tienen sus características dinámicas y expresiones propias. Aquí vamos a permitir al maestro Julián, que ha tenido ahí pequeños inconvenientes. Eh, eh, y, y que se preguntan también cómo mejorar esos resultados en pruebas o para innovar o para dar mejores resultados. Pedagógicamente siempre se hablaba o se traía a la mesa de discusión ese debate, no solamente en ámbito académico, sino en nuestros espacios, en nuestras reuniones de coordinaciones en media superior o en los, este, en los que llevamos los viernes de cada mes en nuestros consejos técnicos escolares. Es decir, es valioso, es valioso dar resultados a una prueba masiva o hablar de esa innovación pedagógica. Y aquí viene entonces un número importante de propuestas que se fueron desarrollando y que esperamos explorar aquí de manera general nosotros. Bueno, en este punto sobre la reforma integral de educación media superior, lo que es la RIENS, aquí hablamos de un gran laboratorio de reforma curricular, por supuesto, y que hoy en día también, se tiene poco, la presidenta lo abordó, cómo se trató de articular o se trata de articular la RIENS y ya que les digo es del 2016, su implementación, y aquí entonces nos damos cuenta que hay continuidades también en este aspecto, y aquí es el ejemplo claro del mismo, que es eh, analizar esa transferencia o falta de educación básica y normal. Porque si nosotros hacemos un análisis de, de, de vertical sobre los alumnos y vemos cómo ellos, de lo que es educación básica de preescolar a secundaria, si entran
De esos 100 alumnos, es seguro que el 98-99% terminan esa educación básica, pero ahí viene una gran problemática de carácter, nuevamente resaltamos aquí, estructural, donde se genera un gran eh, boca de botella o un problema ahí fuerte, porque al hacer un análisis de las trayectorias escolares, ahí cae sustancialmente hasta un 40% de probabilidad de que esos 100 estudiantes solamente acceden a media superior, 40, si no es que menos en ciertos lugares, y de media superior hacia la superior hablamos de un 14% aproximadamente, y de superior hacia estudios de posgrado, pues hablamos de 5 o 6% de probabilidad de que terminen sus estudios, maestrías doctorales, ya no digamos de postdoctorales. Porque, ¿qué sucede? Pues que ahí se siguen presentando muchísimas fallas de carácter, como siempre voy a reiterar aquí, de carácter estructural. ¿Qué se ha hecho con estas investigaciones? Pues la formación, se habla de la formación docente para educación media superior, en la cual también he tratado de tener ahí un granito de arena en el mismo para tener claridad sobre este aspecto. ¿Qué sucede con la formación de los docentes en este sistema o en este nivel para implementar competencias? Si funcionó o no. Recordemos también aquí que el paradigma de las competencias se trae desde Europa, ¿eh? Ahí fue diferente. Trae de Europa a nivel industrial en Francia, empresarial, y se implementa de arriba hacia abajo. Ese es el único paradigma que no llegó de abajo hacia arriba. Como ustedes y yo conocemos, el constructivismo cognitivo, el desarrollo o el cultural, sociocultural, por hablar de varios paradigmas. Eh, Estos paradigmas, por lo regular, o teorías pedagógicas, se implementaban de abajo hacia arriba y se hablaba de a nivel básico, sobre todo en primaria, se llevaban a cabo, se realizaban esos laboratorios de experiencia y posteriormente se buscaba implementar a nivel general en el sistema educativo. No así sucedió con las competencias, que ahí tengo también consideraciones, ahí de manera particular, dado que desde un punto de vista eh, muy personal, creo que no tiene una metodología muy clara. Hasta la fecha no he encontrado a algún especialista en lo que es las competencias, ese, que me explique con claridad cuál es la metodología que debemos implementar para llevarla a cabo, este tipo de paradigma educativo. Sin embargo, se implementa a nivel universitario y después se empieza a hablar en educación media superior y antes de que terminara el sexenio de Enrique Peña Nieto, ya se empezaba a explorar la necesidad de hablar de las competencias a nivel básico y se continúa con el gobierno de Andrés Manuel y dice, sí, hablamos de la nueva escuela mexicana, humanista, pero le damos continuidad en el aspecto de las competencias. Y hoy en día ya también se les empieza a cuestionar bastante. Y aquí vamos a ver si funcionó o no, qué sucede con las mismas. Para el punto número 6, en cuanto usted me diga, maestro Julián, si puede abrir su micrófono, lo escucharemos aquí. Me atrasé. Doctor, le envió ¿Un un mensaje? mensaje, sí, en el chat, el Ah, maestro Julián. ah, sí lo había visto un mensaje, pero a ver, qué bueno que me dice gracias, maestro. Ah, ok. Sí, sí, no hay problema, maestro Julián. Lo entendemos y hay disculpas por todo, ¿no? Pero ya ve que siempre se presenta ahí una serie de consideraciones tecnológicas.
En el punto 6, esa transición del sistema educativo, aquí tema de disertación, hay una disculpa por la doble S, en realidad no es así. La tensión entre centralización va sobre descentralización. Encontramos y aquí es un factor determinante entre el buen logro o el fracaso de las reformas. ¿Qué sucedió entonces? Hacerlo de manera federal, como diríamos, implementarlo desde el centro y decir, todo se rige, o dar paso otro más a este sistema de autonomía entre los diferentes centros escolares, regiones, localidades, y qué tanto se está dando producto o qué tantos resultados positivos encontramos, hablando también en el que cuando uno otorga ese nivel de autonomía, vamos a tener ahí un problema fuerte porque también hay carencias, consideraciones materiales, como ya lo mencionaban también ustedes, cuando llega a haber falta de algún insumo, algún texto, algún producto, etcétera, y a su vez esa preparación que no se da de manera muy homogénea. Recordemos que hay zonas en rurales donde pues sí se habla de incorporar ese nuevo paradigma, ese nuevo proyecto, pero pues no hay maestros que te cuenten con esas oportunidades de acercarse a prepararse de manera constante. Sí, ayuda muchísimo la virtualidad. Hoy en día nos acercamos mucho más a estos procesos de conocimiento, de enseñanza, aprendizaje, de irnos preparando día con día, pero no deja también de haber grandes retos por falta de condiciones económicas o materiales, etcétera. Aquí pues haremos también un análisis histórico comparativo de estas reformas, como les digo, sin dejar de hablar de la del 92, que es importante. ¿Qué sucede con la de 2013? Yo creo que ahí es un parteaguas indispensable que hay que considerar, y ese es el gobierno de Enrique Peña Nieto, y cómo viene la reforma de la Rienza en el 2016 y sigue impactando hasta la actualidad en esta llamada autonomía curricular real de las escuelas. ¿Qué está sucediendo y cómo es que están enfrentando estos retos de manera indispensable? Muy bien. ¿Qué sucede entonces con las reformas de la gestión educativa? Aquí vamos a ver esta cuestión de la denominada gestión como tecnología de control o va como herramienta de emancipación. Porque recordemos que la gestión lo realizan tanto autoridades como los... muy bien, maestro Julián. Bueno, aquí aviso. Adelante, maestro Julián. Espero. Sí, Esperemos. perdón, doctor, perdón, Adelante, compañeros. adelante. Yo creo que tuve que descargar el programa porque, híjole. Bueno, pues nuevamente retomando la presentación, comentaba que trabajo en media superior, en el área de las ciencias sociales y lenguaje y comunicación. Bueno, me encuentro ubicado en la Sierra nororiental del estado de Puebla y bueno, por una parte, esta zona es una rural con muchos escasos recursos y sobre todo en el impacto de las instituciones, ¿no? En el caso del bachillerato en el cual trabajo, pues carecemos de un centro de cómputo, no tenemos computadoras, enseñamos a través de, pues, de los dispositivos que nosotros contamos, como nuestra computadora, o con la parte de un proyector. Y de esa manera, en un momento cuando di materias de cultura digital, pues lamentablemente utilizaba un programa de Microsoft y de esa manera les mostraba cómo se trabajaba algunos programas de Windows. Pero eso nada más queda así como imagen. Aquí la cuestión es que carecen los chavos, bueno, los alumnos carecen de tomar la computadora, ¿no? En su momento se les prestaba la computadora propia
y ahí elaboraban los trabajos, o al internet que la comunidad tiene a servicio. Pero bueno, hoy en día los chavos como que se están dando, no niego si hay tecnología telefónica y creo que por sus móviles pues han ingresado, pero a un mal uso del uso de la información, de las redes sociales. Y creo que hay un juego que se llama Free Fire, no sé cómo se llama ese juego, y la verdad estos jóvenes se han metido tanto a esos juegos que nos ha dado un problema dentro de la tecnología y ahí hay una controversia, ¿no? Digo que no hay tecnología para darles una buena cátedra en sistemas computacionales, pero los chavos, pues hoy en día, ya con lo de la beca, Benito Juárez, todo eso, pues se han, como que para ellos es el atractivo ahorita tener un celular y entrar a todos esos programas de las redes sociales y se ha vuelto un pequeño virus aquí en la institución en la cual trabajo. En cuanto a las reformas educativas, doctor, por aquí hice un escrito y voy a pues hablar el antes y el después de la RIEMS. Y la RIEMS al principio sabemos que inicia en el 2006, o más bien desde Vicente Fox, en el caso de la media superior, y empezó a trabajar con lo de las competencias, pero aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, el antes y el después de la nueva escuela mexicana, y voy a hablar sobre la RIEMS, y nos decía que en la RIEMS las asignaturas o materias eh, anteriormente se ubicaban en las unidades de aprendizaje curricular. En la nueva escuela, pues se habla de una unidad de aprendizaje curricular y en la RIEMS, las competencias genéricas, disciplinares y profesionales. Y en la nueva escuela, pues hablamos ahora de los aprendizajes integrados al desarrollo de la comunidad, ¿no? Por otro lado, también por parte de Arrien, hablamos sobre las competencias escalonadas, ¿no? Los famosos bloques o las unidades con las que se trabajaba al hacer una planeación, ¿no? Lo que le llamábamos planeaciones didácticas. Hoy en la nueva escuela mexicana y en la media superior, de acuerdo al marco curricular, son progresiones. Ujú. Y por último, en la RIEMS hablábamos sobre objetivos, resultados de desempeño y hoy en día en la nueva escuela se habla de metas de aprendizaje. Esto va enfocado principalmente en las metas de aprendizaje a los marcos, perdón, a las comunidades, ¿no? Lo que le llamamos el PEC o el PAC, que los proyectos transversales se tienen que trabajar directamente en la escuela con un impacto en las comunidades. Y bueno, considero que esta parte a mí me encanta mucho esta materia, sobre todo de las reformas, porque lo hemos venido trabajando y lamentablemente, afortunadamente y lamentablemente, perdón, impactan en la educación tanto básica, media superior y superior, ¿no? Entonces, escuchaba ahorita a usted que venimos tomando prototipos europeos, en el caso de por ejemplo, la UAP aquí trabajó con un proyecto Minerva, Ujú. que lo que trataban de hacer, pues esa idea vino de Cuba y bueno, creo que hemos tomado ciertos prototipos, tanto europeos como latinoamericanos, y, y eso ha hecho que nuestra educación pues siga pues ahora sí, pues bajo el agua, ¿no? No ha salido al flote. Para mí es un iceberg que nada más solamente vemos la punta, pero la verdad está en el fondo, como el caso de los bachilleratos, que no contamos con sistemas, con una sala de cómputo, ¿no? Y eso es un gran limitante para, según, aplicar la nueva escuela mexicana. Creo que solamente es política. Perdón, esa reflexión, profesor. No, 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 está bien. Correcto, es muy respetable, maestro Julián. Y también aleccionador lo que nos comenta. Ya tendremos, esperamos tener una oportunidad. Yo sé que un seminario, pues no vamos a abarcar tantos temas, tantos aspectos. Sin embargo, soy también muy eh,
consciente que es necesario abordar, aunque sea de manera no profusa, pero no deja de perder el rigor, muchos de esos aspectos que ustedes, bueno, que todos nosotros consideramos esenciales, tomar en consideración, para la redundancia aquí, o que sean parte de nuestra análisis, debido a que el sistema estructural en general o el sistema educativo lo que está implementando es pues una política, pero sí, y bien lo dice el maestro Julián, termina por beneficiarnos o no, llevarnos de un aspecto positivo o negativo, etcétera, pero querámoslo o no, o de manera inexorable, termina por repercutir en todo nuestro ámbito profesional. Y de ahí entonces la necesidad también de explorar todo este aspecto que ofrecen las reformas educativas para ir considerando nuestro seminario y acercarnos a las distintas situaciones, distintas problemáticas y por supuesto hablar también de estos aspectos trascendentales en los cuales ya empiezan a deslumbrarse ciertas consideraciones y ahora se hace un análisis más pormenorizado del mismo, se ofrecen también alternativas, propuestas, como, como diríamos aquí en esta cuestión de la reforma de la gestión educativa, ya se habla de los grandes aportes de las redes de maestros y se empieza a impulsar de este ámbito de la virtualidad, crear estos grupos representativos de maestras y maestros en determinadas áreas, disciplinas, en determinados niveles educativos, etcétera, donde se esté teniendo mayor participación. Y hablamos de, ustedes ya lo, estoy seguro que se van a acercar bastante a estos aspectos. Hay que ir a coloquios, a simposios, a seminarios, a distintos lugares y no hay necesidad de trasladarse, porque ya se le permite a uno participar de manera virtual y esto nos empieza a enriquecer mucho más porque conocemos cuáles son los avances, cuáles son la- las inquietudes que surgen alrededor de conocer qué está pasando en la actualidad con nuestra educación y cómo se está implementando los mismos modelos. Y aquí no quiero saltarme al punto 8 porque ahora sí ya me avisó Zoom y ya vamos a cerrar en minuto y medio. Y aquí nada más haciendo consideración o reiterando el punto de la reforma de la gestión educativa. Se empieza a hablar de un análisis de investigación de esos modelos de gestión incorporando a la visión más crítica desde el aporte que hacemos nosotros, que estamos frente al grupo. Sí, sí se va a terminar, maestro Julián, y gracias por avisarnos también aquí. Ya está cerrando este minuto. Consideramos que entramos y en el tercer corte damos el descanso. ¿Qué les parece o lo damos antes? Ahorita aprovechar esos. Ustedes me dicen si no nos vamos a la media hora del descanso. Estoy aquí, abierto a sus consideraciones, maestras, maestro. Antes de que nos corte, oh, ya. Nos vamos a- ¿Cómo, maestro Julián? yo creo que nos vamos a descanso. Yo Muy creo que bien. nos vamos a descanso porque terminamos a las 11. Sí, muy bien. Nos vemos, ¿qué les parece a las 10? ¿Está bien? Sí, profesor, está Muy- bien. De 10 a 11 y ya Doctor. cerramos con este último tercer bloque.